niños. El otro tema que se tocó en la mañanera tiene que ver con una crítica o al menos el planteamiento desde el gobierno federal sobre la atención que ha recibido el tema de Teochitlán, el escándalo de lo que ha ocurrido en Teochitlán, en Jalisco. Dice el gobierno federal, es parte de un esfuerzo coordinado, pagado, para amplificar la conversación que surgió de forma orgánica alrededor de estos hallazgos por parte de un colectivo y bueno, lo que ha generado en términos de reacciones de autoridades, investigaciones, incluso de grupos, presuntamente de grupos del crimen organizado, porque es imposible verificarlo de forma independiente, que se han pronunciado al respecto y que pues han aportado a esta narrativa sobre el asunto de Teochitlán. Le agradezco a Denise Merkel que nos tome esta comunicación en tiempo real. Querida Denise, pues ha ido escalando la atención evidentemente porque se van conociendo detalles a partir del testimonio documental, del testimonio, la parte testimonial de las buscadoras involucradas en Teochitlán sobre lo ocurrido y las vigilias, las manifestaciones que vimos el fin de semana, lo que ayer ya generó una reacción de parte de la presidenta y hoy también una acusación de que la conversación es artificial. Enrique, qué gusto saludarte. Mira, escuché con atención la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a este tema, tanto ayer como hoy. Y me gustaría ponerlo digamos, en este contexto, que es, el caso efectivamente ha tomado una dimensión, o digamos, no está sobredimensionado porque nadie puede sobredimensionar la desaparición de por lo menos 124,000 personas y ve tú a saber cuántas más que ni siquiera constan en esos registros. El tema es que durante años las madres buscadoras han intentado concientizar a la sociedad a través de sus denuncias, de invitar a los medios a que las acompañemos a esas jornadas extenuantes en las que van y meten fierros para ver si en algún lugar detectan olores fétidos y por lo tanto hacen hallazgos de osamentas. La mayoría de las veces ha sido sin éxito. En este caso, la potencia de las imágenes, Enrique, por sí misma desató una enorme reacción que yo creo que inicialmente efectivamente fue totalmente orgánica porque las imágenes por sí solas tenían la capacidad evocadora de la ausencia de sus dueños como para provocarla. No dudo en absoluto, como lo presentó hoy en la mañanera, que pues quien políticamente le desea, digamos, un tropiezo al gobierno, pues haya visto en esto una oportunidad para hacerlo aún más grande. No, digamos, me parece que podría ser simplemente parte de esa disputa política que corre por lugares como estos, como la contratación de bots. Sea como sea, déjame decírtelo así, el impacto y la toma de conciencia sobre la magnitud de lo que se ha vivido en el país desde, digamos, fines de la primera década de los 2000, desde el 2008 que inicia y 2009 en particular, pues me parece que es positivo y me parece bueno que la presidenta, antes de hablar sobre esto, hubiera sido tremendo que esta fuera su primera reacción en la mañanera a hablar de los bots. La primera reacción es la de ayer y la de ayer es centrarle al tema de fondo. Son medidas largamente anunciadas, mucho más largamente demandadas que si darle mucho más dientes, ser capaces de tener algo mucho más concreto en el registro de desapariciones, lo que se ha pedido hasta el cansancio, que se puedan coordinar todas las fiscalías. A ver, Enrique, hay desaparecidos y luego hay como 50,000 cuerpos esperando o habiendo sido ya enterrados en fosas comunes Identificación, sí. porque no tenemos la capacidad básica de identificar a un muerto en Morelos y saber que su mamá lo está buscando en Baja California. Esto básico se ha solicitado desde hace mucho tiempo, se ha prometido otras tantas veces. Bueno, ayer se volvió a prometer. Quiero decirte que lo vuelvan a poner como uno de los, digamos, como un elemento importante que la presidenta diga, esto se va a hacer, pues me da gusto. Que lo terminen por hacer, ojalá. Entonces, si esto está siendo objeto de una disputa subterránea,
política, que muy probablemente lo es, digamos, es de lamentar simplemente porque vuelve a revelar esta imposibilidad de tener políticas de Estado respecto a cosas que son tan indispensables como esta, como terminar con esta pesadilla. Sí, como entrarle a las medidas de fondo para tratar de resolverlo. Denise, déjame hacer una breve pausa. Te quiero preguntar por lo que se espera mañana. Mañana tenemos un anuncio por parte de la Fiscalía General de la República, en donde, según lo adelantado por la propia presidenta, tendremos detalles sobre la investigación que se ha realizado en este lugar, en este rancho Izaguirre, en Teochitlán, muy cerca de Teochitlán, a unos 7 kilómetros de la parte, digamos, central de la población. Y si la verdad queda un poco secuestrada por lo que ha ocurrido en los últimos días y esta amplificación de las conversaciones. Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Denise Merker. Denise, hablabas sobre las reacciones de parte del gobierno federal a lo que se ha ido revelando sobre el rancho Izaguirre en Teochitlán, en Jalisco. La evidente indignación que vimos el fin de semana en distintos puntos del país, donde pues se dan con mayor frecuencia este tipo de desapariciones, de hallazgos macabros, de fosas. Y te decía, mañana esperamos un reporte por parte del fiscal general de la República lo que me preocupa a mí sobre el contenido de este reporte, más allá de cualquier lectura política, es que seamos incapaces de reconocer los hechos a partir de cómo ha crecido esta conversación alrededor del hallazgo y cómo han participado de manera orgánica o artificial distintas fuerzas e intereses. Se ha convertido ya digamos, la verdad está secuestrada entre muchas capas de complejidad. Mira, yo no sé qué vaya a decir el fiscal y algunos, porque las fiscalías luego y el gobierno y los gobiernos utilizan algunos como trascendidos y algunas le van comentando a algunos para que escriban en los periódicos y anticipar un poco. Efectivamente se menciona que mañana la fiscalía va a decir básicamente que pues no hay tantas pruebas sobre o que no han encontrado pruebas sobre el campo de exterminio. Evidentemente no pueden decir cualquier otra cosa sobre el campo de entrenamiento y demás. Pero déjame decirte, para mí, lo único importante en este caso, más allá de pruebas periciales, Enrique, y es la realidad de los 124,000 desaparecidos. Este impacto en la sociedad tiene que ver, sí, con un caso en particular que viene a encarnar una realidad incontrovertible, la desaparición de miles de ciudadanos de este país. Si en Teochitlán murieron unos, 2, 3, 40 o los 400 que por alguna razón empezó a decirse en las redes sociales sin ningún elemento, me parece secundario, Enrique. En el país han desaparecido 124,000, insisto, según el registro oficial. La verdad es que esa es la verdad que importa. Y esa es a la que hay que responder y esa es la que le está pidiendo hoy la sociedad al gobierno que responda. Entonces, es muy paradójico cómo ocurren las cosas, porque las desapariciones llevan mucho tiempo ocurriendo. Empiezan en 2008, como te decía, centralmente en las zonas controladas por los Zetas, Coahuila, muy importante, que hoy la sociedad entera o le llegue a la sociedad entera este calvario que han vivido las madres y que llegue a través de esas imágenes, impulsado por lo que tú quieras y mandes, por un caso que sí o no, del todo o en medio, me parece secundario. Lo importante es que esta causa tenga esta potencia como para que la presidenta el lunes aparezca y diga estas cosas y que siga teniendo la presencia el suficiente tiempo para que esto sea una realidad, para que la respuesta sea una realidad. Entonces, por eso creo que lo que digan mañana, pues ya lo oiremos. Lo esencial ha ocurrido y es la indignación social y de la sociedad sobre un tema que es real y que lleva mucho tiempo existiendo. Sí, pues ahí y está. Ocurriendo. Sí, y al día de hoy, como lo dices. Así es. Pues Denise Merker, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo. Gracias. Pues ahí lo tiene el asunto. Pues sí, lo central es que no hay plazo que no se cumpla.
lleva este país arrastrando décadas la desaparición de miles de personas, el dolor de sus familiares, de sus comunidades, el terror que genera la desaparición de personas que queda irresuelta, la identificación de cuerpos en la que no se avanza, la falta de cifras confiables, la renuncia de Carla Quintana, quien estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, en circunstancias que sugieren fue presionada para maquillar esas cifras, la falta de compromiso del gobierno anterior para avanzar en la creación de una infraestructura legal de búsqueda. Eso sí, se mandaban a buscar los restos del general no sé qué allá a una isla por Panamá, ¿no? Y se destinaban recursos que ya quisieran cualquier colectivo de búsqueda, colectivos que por cierto se han ido multiplicando con el tiempo y que apunta que pues, el problema sigue intensificándose y agravándose. La realidad se impone, más allá de retóricas, de discursos, de encuestas de popularidad o de elecciones. La realidad termina por imponerse y en este caso es lo que está ocurriendo. El hecho es emblemático y nos recuerda a todos y pone en el centro de la discusión nacional una problemática que solamente nosotros hemos podido normalizar, porque alrededor del mundo es increíble, termina siendo, en el sentido más estricto de la palabra, increíble que 120 y tantas mil personas, porque la cifra a veces es distinta, la oficial, la de los colectivos, pero pues estamos hablando de más de 120,000 almas desaparecidas en este país. Y sobre eso lo que hay que trabajar, es innegable.